Buen día, chicos. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la unidad número 5, que tiene como nombre aspectos energéticos y espontaneidad de las reacciones químicas. Bueno, pues contarles un poco acerca de lo que trata esta unidad. Bueno, como lo dice el tema, habla un poco acerca de los aspectos energéticos y pues involucrados en las reacciones químicas. Nosotros hemos estado viendo que en una reacción química siempre hay intervención energética. Bueno, ya sea que una reacción química libere energía o que absorba energía. Hemos visto pues a lo largo de todo el curso varios ejemplos de reacciones químicas y pues que la energía está como bien presente en esta parte. Por ejemplo, una reacción química puede necesitar calor, puede necesitar energía en forma del uso de calor. Un ejemplo es la fotosíntesis, que sabemos que necesita energía lumínica para poder darse, si no, no se da. Entre otras reacciones químicas que necesitan un aporte de energía. Y hay pues otras reacciones químicas que en lugar de necesitar un aporte de energía, ellas liberan esa energía. En las reacciones químicas casi siempre la evidencia es la liberación de, calor, de energía en forma de calor o en forma de luz, ¿verdad? Pero en general tenemos que las reacciones químicas siempre va a haber como una relación entre la energía, ya sea que estén absorbiendo o que estén cediendo energía al entorno, ¿verdad? Estas son algunas de las reacciones, algunos ejemplos de reacciones químicas, pero en esta unidad pues vamos a estar viendo que prácticamente cómo es la relación energética entre las reacciones químicas. Pues vamos a ver un concepto nuevo que es la termoquímica. Nos dice acá la termodinámica aplicada a las reacciones químicas se conoce como termoquímica. Entonces en esta unidad vamos a hablar bastante acerca de la termoquímica que nos da esta relación que existe entre la energía y sus diversas transformaciones o manifestaciones y los procesos químicos. Entonces vamos a estudiar la termoquímica que nos permite ver la relación que hay de la energía y los procesos químicos. Bien, para esto vamos a ver algunos conceptos básicos, vamos a hablar en este video más que todo del fundamento teórico. Bien, en general, con respecto a las reacciones químicas, vamos a ver a la energía en las reacciones químicas, vamos a ver el intercambio que hay de energía en reacciones químicas y las formas de energía que están asociadas a una reacción química. Como ya sabemos, ¿verdad? Cuando hablamos de energía, estamos hablando de la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo o para transferir calor. Sabemos, ¿verdad?, que el trabajo lo definimos en física como fuerza por desplazamiento. Entonces, prácticamente en las reacciones químicas, cuando hablamos de energía, vamos a referirnos más que todo a transferencias de calor, ¿sí? Porque sabemos que el concepto de energía es capacidad de un sistema o de un cuerpo para realizar un trabajo, pero también para transferir calor. Entonces, normalmente en las reacciones químicas lo que hay es transferencia de calor, no hay realización de trabajo. Y pues algunas formas de energía, como nosotros lo conocemos, la energía mecánica, dentro de ella está la cinética, energía potencial elástica. También la energía asociada a la energía nuclear, debido a las interacciones entre las partículas subatómicas. Y pues hay otra forma de energía que es en la que nos vamos a enfocar, que es la energía química, que esta energía está asociada a las uniones entre átomos, iones o moléculas. Bien, también vamos a ver que aparte de esta energía química, que es como la energía de los procesos químicos de la energía interna, que se da en una reacción química, pues vamos a ver que las reacciones químicas llevan asociadas un intercambio de energía con el entorno, no solo para que se produzca una reacción química, ¿sí?, como esta energía química que está asociada directamente a las uniones entre átomos, pero está también la energía el intercambio de energía que se da entre las reacciones químicas y el entorno. Y también cómo las formas de energía, cómo se asocia las formas de energía a una reacción química o cuáles son las que nosotros logramos ver. Como les decía, cuando se da una reacción química, bueno, lo que sucede es una ruptura de enlaces de los reactivos y una reacomodación de estos enlaces, y pues esta reacomodación me da productos que son sustancias totalmente diferentes a los reactivos.
El balance energético que se da entre reactivos y productos a medida que se da la reacción no es nulo, no es cero. Entonces es como normal pensar que el exceso o defecto se convierta en tipos de energía que nosotros vamos a lograr evidenciar principalmente como luz o calor. Cuando nosotros vemos una reacción química, normalmente la evidencia que tenemos es que hay luz o que hay calor. Hay algunas reacciones químicas que al hacerlas en los tubos de ensayo se ponen calientes y hay otras, bueno, también se evidencian con cambio de color, pero en este caso la forma que nosotros vamos a tener como para ver el intercambio energético que hay es la luz y el calor. Pero también puede manifestarse de otra forma, ¿verdad? No solamente luz o calor. Entonces acá hay algunos ejemplos que son, bueno, en este caso nos dice que es la energía eléctrica de una batería de un automóvil, se obtiene a partir de esta reacción química, que es el plomo más el dioxígeno, el óxido de plomo más el ácido sulfúrico, y esto pues me produce sulfato de plomo, agua, y en los productos tenemos liberación de energía eléctrica. Y aquí está la de la fotosíntesis que les mencionaba, que para que se dé esta reacción química, pues necesitamos que haya energía lumínica. Esta es la reacción química de la fotosíntesis, se ocupa dióxido de carbono, agua, energía lumínica, y eso nos produce glucosa y oxígeno, ¿verdad? Entonces esto es como una pequeña introducción de el intercambio de energía en las reacciones químicas y las formas de energía asociadas a una reacción química. Es importante también, ¿verdad?, que conozcamos bien este concepto de la termoquímica. Y como les decía al principio, es la parte de la termodinámica que estudia variaciones de energía que tienen lugar en las reacciones químicas. Entonces, la termoquímica estudia la relación que hay entre estas variaciones energéticas y pues las reacciones químicas. Dentro de estas variaciones energéticas vamos a tener dos tipos de reacciones, dependiendo si hay absorción o hay liberación de energía. Con respecto a estas dos tenemos las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Con respecto acá tenemos a la reacción exotérmica, me dice el calor absorbido desprendido de una reacción química, se denota por una Q. Esto lo vimos en la unidad pasada cuando estábamos viendo termodinámica, ¿verdad? Algunos símbolos con los que podíamos denotar una variable. En este caso tenemos el calor, se denota por una Q, y pues nos permite clasificar a las reacciones en exotérmicas y endotérmicas en función si absorbe o libera calor. Las reacciones exotérmicas son aquellas en las cuales se desprende el calor. Y si recordamos la unidad anterior, la unidad 4, que esto lo repetíamos mucho, cuando veíamos lo de la energía interna, que estaba relacionado al trabajo y al calor, si recordamos todo aquello que aumentaba la energía del sistema era positivo, o sea, calor absorbido, y el trabajo, perdón, y el trabajo también absorbido eran positivos. Y todo lo que disminuía la energía del sistema, pues era negativo. Trabajo realizado y calor cedido. Por tanto, de esa unidad, ¿sí?, de eso también, acá vamos a ver esta parte, lo vamos a relacionar. Las reacciones exotérmicas son aquellas en las cuales se desprende calor. Y como hay un desprendimiento de calor, hay disminución en la energía del sistema, entonces el calor va a ser negativo. Y en las reacciones endotérmicas, son aquellas en las que se absorbe el calor del entorno. Como hay absorción de calor, aumento de la energía del sistema, entonces el calor va a ser positivo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces acá viene este nuevo concepto, que es la entalpía. Me dice el calor y la entalpía de reacción. Vamos a ver la entalpía como la cantidad de energía contenida en una sustancia. Y pues lo vamos a relacionar con el calor, porque aquí cuando hablamos de reacciones exotérmicas y endotérmicas, lo vemos en función del calor. O sea, se absorbe calor
o si libera calor. Si libera calor es exotérmica y si absorbe calor es endotérmica. Entonces tenemos que hacer una relación también entre calor y entalpía de la reacción. Entonces me dice como la mayoría de reacciones químicas tienen un lugar a presión constante, el calor de la reacción se iguala a la variación de entalpía. Por tanto, esto sí es importante, ¿verdad? El calor va a ser igual a la entalpía. Por tanto, cuando yo quiera identificar las reacciones exotérmicas y endotérmicas en función de la entalpía, lo voy a hacer de esta manera. Y lo vamos a poner acá. La variación de la entalpía se denota con una H, va a ser, en este caso, positivo, mayor que 0, cuando sea una reacción endotérmica. Y la variación de la entalpía va a ser menor que 0, o sea, negativa, cuando sea una reacción exotérmica. Bien, entonces esto es importante que se tome nota, ¿verdad? Porque nos va a ayudar con lo siguiente. Bien, entonces, después de haber visto esto de la entalpía, la relación entre calor y entalpía, ya no lo vamos a ver como calor, sino que vamos a verlo solo con entalpías. Y vamos a hablar un poco acerca de las ecuaciones termoquímicas. Las ecuaciones termoquímicas, tal como nos dice acá, es una ecuación química que está ajustada y a la derecha se indica la magnitud termodinámica correspondiente, generalmente la entalpía de reacción. Entonces, en una ecuación termoquímica, nosotros vamos a tener, tal como lo vemos acá, una ecuación química ajustada y acá a la derecha vamos a tener la magnitud termodinámica correspondiente, que en la mayoría de los casos es la entalpía de la reacción. Y pues como vemos acá, la entalpía de la reacción puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Y eso qué nos va a decir? Si la reacción es endotérmica o es exotérmica. Si es positiva es endotérmica y si es negativa es exotérmica. Entonces eso es una ecuación termoquímica. Esta variable o magnitud termodinámica puede variar dependiendo de cómo manipulemos esa reacción química. Si nosotros invertimos esa reacción química, en este caso tenemos esta reacción y la entalpía es negativa, es una reacción exotérmica. Pero si la invierto, o sea, en este caso la puedo invertir porque es reversible, entonces vea que tenemos acá el amoníaco y el amoníaco nos produce nitrógeno e hidrógeno. Si la revertí, entonces la entalpía cambia de signo. Si la tenía negativa, pues ahora va a ser positiva. Y lo mismo sucede al multiplicarlo, al dividirlo. Si yo multiplico toda la ecuación por 2, la entalpía hay que multiplicarla por 2 también. Si la divido, igual. Bien, entonces de esta forma se expresan las ecuaciones termoquímicas. Tienen que estar ajustadas, eso es otra parte importante. Y además de ajustadas, pues nos van a dar el valor de la magnitud termodinámica, que normalmente es la entalpía de la reacción. Bien, hay estados estándar que también los vamos a utilizar y entalpías estándar. Con respecto a los estados estándar, tenemos la presión, que va a ser una atmósfera. Nos dice también que no existe así específico como una temperatura estándar, pero normalmente ocupamos una temperatura estándar de 25 grados. Y bueno, estos son más que todos los estados estándar que se utilizan cuando decimos que una ecuación química o termoquímica está a estados estándar. La presión es una atmósfera y la temperatura normalmente se toma como 25 centígrados o 298.15 Kelvin. Y para sustancias disueltas, la concentración también tiene un estado estándar que sería 1 molar. Eso por si se ocupa en un ejercicio donde le indiquen que están en estado estándar y usted necesite la presión y la temperatura. Y acá están denotadas cada uno de ellos. Bien, luego vamos con los diagramas entálpicos.
Los diagramas entálpicos nos dice acá que es una representación gráfica, esquemática del cambio de la entalpía de una reacción química. Y pues vamos a tener dos tipos de diagramas entálpicos, para una reacción química exotérmica y para una reacción química endotérmica. Les voy a poner acá un ejemplo de una reacción química endotérmica y una exotérmica y vamos a ver cómo es la gráfica. Vamos a hacer esto más pequeño para que no quepa. Vamos a poner acá. Bien. Los diagramas entálpicos varían según la reacción, si la reacción química es endotérmica o es exotérmica. Entonces los tenemos de la siguiente manera. Lo vamos a ver primero para una reacción exotérmica. Estos diagramas van de esta manera. Vamos a tener acá la entalpía o el H y acá va a ir el transcurso del camino de la reacción. Bien, en este caso para una reacción exotérmica sabemos que en la reacción exotérmica delta H es menor que 0, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo, que en este caso sería el carbono sólido que reacciona con oxígeno gaseoso y esto me va a dar CO2 en estado gaseoso también. Y me da también esta sería, vemos aquí la entalpía, la voy a poner abajo, tendría que ir a la par, pero no me va a caber. Voy a poner acá la entalpía de la reacción, que va a ser igual a menos 393.5 son kilojoules. Son como las unidades. Bien, acá tenemos nuestra ecuación y está también la variable, la entalpía, y tenemos el valor. Pero ¿cómo lo representamos en un diagrama entálpico? Pues sabemos que la reacción es exotérmica, por tanto, esto va a ser negativo, la variación de la entalpía. Entonces, en este tipo de ecuaciones, la energía de los reactivos es mayor a la energía de los productos. Los reactivos son el carbono y el oxígeno. Acá hay un 2. ¿Sí? El carbono y el oxígeno. ¿Sí? Y luego los productos que van a estar aquí, que sería el dióxido de carbono en estado gaseoso. Bien, en este diagrama entálpico se ve que la energía de los reactivos es mayor a la energía de los productos. Por tanto, la variación de la entalpía va a ser negativa. Recordemos que siempre que hay una variación es algo final menos algo inicial. Entonces, en este caso, la energía de los reactivos es mayor a la energía de los productos. Y esto me va a dar que la entalpía es negativa, tal y como lo tenemos acá. Bien, eso es para una reacción exotérmica. Si lo vemos para una reacción endotérmica, solo es el proceso contrario. ¿Sí? Entonces, en una reacción endotérmica, sabemos que la variación de la entalpía tiene que ser positiva. Y vamos a poner de ejemplo esta ecuación química, que es un proceso endotérmico. El óxido de mercurio se descompone en mercurio líquido y nos da también oxígeno. Y este oxígeno es gaseoso. Y pues tenemos también delta H, que como es una reacción exotérmica es positivo. La forma de representarlo pues sería el proceso inverso a este. Aquí sería la entalpía y aquí el camino de la reacción.
Bueno, si acá en una reacción exotérmica teníamos que los reactivos, la energía de los reactivos es mayor a la de los productos, aquí vamos a tener el proceso inverso. Entonces tendríamos que tener la energía de los reactivos va a ser menor. Ponemos acá los reactivos, que son el 2HTO. Y por acá, mayor la energía, los productos. Hg más oxígeno. ¿Sí? Entonces vemos acá que la variación de la entropía tiene que ser positivo, tal y como lo veíamos acá. Esta es una forma de expresar las reacciones químicas exotérmicas endotérmicas en un diagrama entálpico. Con eso que les acabo de hacer, usted podría resolver el ejercicio número 8 de la página 147. Bien, chicos, espero haya quedado claro. Nos vemos en la siguiente clase.